Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de DC Comics. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de conocer acerca de personajes de la editorial DC y no tiene ninguna intención comercial sino de entretenimiento. Con ustedes, para América Latina y el resto del mundo, el programa para YouTube dedicado a la editorial DC Comics y su universo de personajes de historietas. Su anfitrión Black Hawk se presenta Archivos DC Universe. Hoy les ofrecemos top de razas alienígenas, de las más destacadas del universo DC. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Hoy decidimos hacer un top de aquellas razas alienígenas del universo DC que han tenido diversos antagonismos o, caso contrario, viceversa, en diferentes arcos argumentales de historias que ya han sido escritas e ilustradas para DC Comics. Bueno, ha sido un complicado esfuerzo por traer algunas de estas razas, por lo que decidimos escoger difícilmente un par de tops. En este caso un top de razas alienígenas junto con unas ñapas que tenemos en este especial de más de 500 suscriptores y que a continuación describiremos. Así que atentos a este siguiente video porque alguna de ellas quizás es tu favorita, y si quieres que haga aún más adelante quizás una segunda parte después de el especial que tengo preparado de la San Diego Comic Con, de eso dependerá de ustedes compartir este video, darle like, comentar en la caja de comentarios qué otras razas alienígenas del universo faltarían y tal vez los incluyamos en el siguiente especial o segunda parte, y que de pronto no entraron en este top y que quisieras ver en el próximo video. Así que sin más, demos por comienzo a este top. Antes que nada quería decir que no van a seguir un orden secuencial de menos a más, sino es un orden en el cual vamos a establecer las destacadas en este criterio. Hemos tenido en cuenta al público a través de nuestras redes sociales 2 para completar la lista, y a su criterio también pueden comentar el orden de los cual reconocen como la mejor, o más bien la especie que ha sido la más relevante en todas esas historias para aquellos conocedores de la vieja DC Comics y de la que lo han comenzado a leer. Comencemos. Primero, Imperio de los Dominators o Dominadores. Primera aparición, Adventure Comics volumen número 361 de octubre de 1967. Conocidos también como el Imperio del Dominio. Es como una especie de referencia que puede ser coincidencial al nombre de la raza alienígena de Star Trek, el Dominio, sin nada que ver en este caso. Es una raza alienígena ficticia que procede de la región externa del universo DC, siendo una raza muy avanzada tecnológicamente hablando, viviendo en una sociedad jerárquica y rígida, la cual es una serie de casas donde uno de ellos está determinada por el tamaño del círculo rojo en su frente. Son reconocidos como genetistas maestros que pueden manipular los metagenes para mejorar a los miembros de su propia casta, así como de especies de aquellos mundos a los que conquistan o exploran. Fueron quizás conocidos recurrentemente como enemigos recurrentes de la Legión de Superhéroes, siendo creados por Dick Shoulder, Kurt Swan y Jim Mooney, como aquel arco de la Legión de Superhéroes que se dio en el número 241 al 245 de la década de los años 70, donde fueron mostrados en una confrontación de un conflicto interestelar contra el planeta Tierra, es decir, contra la Federación de Planetas Unidos en el siglo 30, pero que no fue sino hasta el evento de la historia post-crisis conocida como Invasión, en el que tendrán un rol mayor y significativo en estos cómics, en el que se involucró a muchos héroes del universo del tiempo presente, y por aquella época fueron descritos principalmente, o más bien escritos y antagonizados gracias a las letras de Kit Giffen y los dibujos de Bill Mantlo y el arte también adicional de Todd McFarlane, que va a ser el destacado en este caso de esta serie. Giffen también presentaría a estos personajes como villanos principales en la serie de la Legión de Superhéroes que estaba escribiendo Tom y Mary Byrne, que es más o menos de la época post-crisis, en tiempos más o menos alrededor donde sucedió el evento Horace. Originalmente representados con piel azul claro con un círculo blanco en la frente y denotando su rango social, sus diseños más recientes como villanos han sido presentados con piel amarilla y un círculo rojo, siendo comparados con estereotipos de peligro amarillo, es decir, una referencia negativa hacia los asiáticos del Extremo Oriente, más específicamente del pueblo chino socialista, algo que ha sido muy común en los cómics históricamente, dándole rasgos como cabezas oblicuas, ojos estrechos, uñas largas como garras y vestidos como túnicas. Los Dominators fueron uno de los primeros mundos que dejaron detrás a una
eventual guerra y que formaron parte de una alianza alienígena es decir, una coalición entre otras razas que llegaron a atacar la Tierra en la saga Invasión, formado con razas con los Khunds, Taganarianos, Disipans, Dorlans, los señores de la guerra de Ocarra, el Imperio Citadel, Tam y los Scion. Su principal motivación para esto fue su preocupación por el potencial genético que tendría la raza humana, como mostraría la gran cantidad de seres superpoderosos procedentes de la Tierra pertenecientes al universo DC. Es decir, consideraban a la raza humana como un peligro para el mismo universo, también conocidos como metahumanos o metagénicos. De acuerdo a los acontecimientos de este evento llamado Invasión, cuando comenzó a desmoronarse, un Dominator creó una bomba genética casi al final de la serie y detonándola en la atmósfera de la Tierra, que terminó por afectar a muchos héroes y villanos que poseían este metagen, siendo uno de los cuales el origen de los superpoderes. Por ejemplo, en este caso, si podemos citar a ejemplo al que sería futuro miembro de la Doom Patrol, Crazy Jane, así como a otros personajes como el mismo Maxwell Lord, quien obtuvo sus poderes mentales y las mejoras para aquellos poderes, como en el caso de la superheroína brasileña de la Liga de la Justicia Internacional, Fuego, que había recibido nuevos superpoderes adicionales. Los Dominadores o Dominators, al menos uno de ellos o incluso unos cuantos, han tenido impacto en los cómics en series como Blasters, con un Snapper Card con superpoderes derivados de estos eventos. Asimismo, aquellos han trabajado como personajes recurrentes, ya sea como aliados o enemigos, en otras series como ha sido en las páginas del cómic de Legión, obviamente que después se conoce como Rivers, ese dicho cómic, siendo destacado un científico Dominion incorporándose al equipo liderado por Reed Ross II, el famoso hijo de Brainiac. Otros Dominions aparecerían en historias de la Liga de la Justicia Europa, como esa historia relacionada con la Reina Abeja en Vialja. También tendrán apariciones menores en series de Superman, del Capitán Atom, Green Lantern Corps, Flash, entre otros. Sabe que su raza en algún momento tuvieron una seria amenaza por la invasión de Starro el Conquistador, algo visto en la segunda serie de Reverse en su planeta natal. De hecho, es la saga de Starro, el mundo del dominio, donde otro Dominion que también se unió al cuerpo de Legión liderado por Reed Ross II, que lucharon para derrotar a la poderosa estrella de mar conquistadora. Pero no fue sino hasta los siglos 30 y 31 donde su impacto ha tenido un interés en conflictos contra la Federación de Planetas Unidos, que reside la capital en la Tierra, especialmente en sus intentos por llegar a acuerdos de paz en la Tierra, como el que se logró luego de que la Tierra tuviese un conflicto con el Imperio Khund, contra el Círculo Negro y contra el hechicero Mordru, quien sería realmente el antagonista principal de esta historia. También tendrían un papel que sería prácticamente como una historia dentro de la misma historia que fue de Ramos en el cómic de la Legión de Superhéroes volumen 4, números 25 al 36, un arco que prácticamente reinició la guerra entre la guerra y el dominio. Las siguientes apariciones del dominio se reservaron a reescribir cómo invadieron a la Tierra de la época de la Legión de Superhéroes, con ligeros cambios en algunos de los reinicios originales y sus afiliaciones al Círculo Oscuro. Además, hay que destacar un pequeño arco que se llama 5 años después, donde también tendrán cierto papel en esa historia. Ya los Nuevos 52 casi no han tenido una presencia importante, salvo en la retrocontinuidad proporcionada por DC Renacimiento, así como una pequeña aparición en el cómic de Red Hood y los Outlaws en un pequeño arco donde un Dominion aparece siendo aliado de Star. Segundo, Citadel o Imperio Citadel. Primera aparición, Linterna Verde, volumen 2, número 137 de febrero de 1981. El Imperio de la Ciudadela o Imperio Citadel es una organización ficticia, un reconocido imperio fascista del universo DC, un imperio que ha llegado a dominar más de 21 de los 22 mundos conocidos del sistema Vega, creados por Mal Workman, Joe Staton y Rock Silver. Esta raza dominante, creados a partir de una serie de experimentaciones genéticas, de los cuales son una serie de clones de su progenitor original conocido como el Citadeliano, un ser híbrido de mitad raza ocarrana y mitad raza de la raza Brax. Este progenitor luego se fusionaría a su esencia con una red de computadoras masivas y por el cual sería conocido como el complejo. Sabe que el primer hermano citadélico llamado Auron era hijo de la diosa Ixchel, que adoptó la tecnología de los Science para traicionar a su familia y clonar a su propia raza de seres llamados Citadelians. A lo largo de los siglos, los Citadelians, que gradualmente se volvieron despiadadamente agresivos y malvados, aunque intelectualmente estancados, comenzaron tomando el control de varios mundos, uno tras otro, comenzando con Ocarra, debido a la prohibición que
que existía en el sistema de Vega y impuesta por los guardianes del universo para operar dentro del espacio territorial del Imperio Citadel, se le permitió tener una libre expansión en su sector estelar, ya que sus objetivos de expansión no tenían que tener una interferencia del propio Green Lantern Corps, delimitando su imperio solamente el sistema Vega. Varios dictadores se levantaron con el poder durante el reinado de Citadel, pero el llamado complejo fue siempre el verdadero poder detrás de bastidores. Los gobernantes incluían al Lord Demin, a la reina tamarariana Corian, como dicho Comaran, la hermana de Starfire, mejor también conocida como Blackfire, y también del conocido hermano menor Willfire, miembro de los Omega Men, y al oportunista humano de la Tierra que por alguna razón terminó en ese planeta, Harhawk. El reinado de estos dictadores terminó con una guerra civil en contra de Citadel, cuando los revolucionarios héroes, los Omega Men, destruyeron el anillo de la fortaleza, que sirvió como una red defensiva para el mundo Citadel durante mucho tiempo. El líder interino de los Omega Men, Tigger, detonó una carga explosiva que destruyó el complejo, cortando todas las comunicaciones entre las distintas facciones de la Citadel. Como esta única acción, la guerra Citadel llegaría a su fin, aunque muchos elementos marginales del imperio siguieron existiendo. Mucho tiempo después resurgiría un nuevo imperio de la Ciudadela. El comandante supremo sobreviviente de Citadel y su ayudante Harry Hawk lograrían capturar a varios miembros de los Hombres Omega semanas posteriores a dicha guerra. Los que ahora estaban libres se alinearon con el cazador de recompensas Lobo en un intento y esfuerzo por liberar a sus compañeros. El comandante de Citadel y Harry Hawk interceptaron a los Hombres Omega durante esta división, momento oportuno para que el comandante supremo de la Citadel fuese asesinado por Lobo, que por cierto en esos tiempos Lobo tenía un traje muy extraño y feo. Para consolidar rápidamente su posición, Harry Hawk asumió el control de los elementos marginales de Citadel y firmó un acuerdo con el líder de los Omega Men, Prime. El pacto estipulaba la existencia de un nuevo imperio Citadel donde prosperaría sin obstáculos mientras los mundos que estaban bajo su cargo lo hicieran voluntariamente y no existiera un tipo de crueldad contra ellos. Aquellos que se negaron a formar parte de este nuevo imperio fueron invitados a unirse a una coalición de los nuevos mundos del sistema B. El planeta prisión en el que se llegó a este acuerdo pasó a llamarse Nueva Alianza. Más tarde, la raza de los guerreros Branks, el gremio de las arañas y los Changralians y los Gordaianos residían bajo este nuevo mando de Hawk en este sistema estelar. Citadel también se convirtió en parte de la alianza alérgica galáctica empeñada en la invasión y sometimiento del planeta Tierra liderado por los dominantes durante los eventos de la saga Invasión. Los acontecimientos de la historia o del arco conocido como Un Año Después, un evento que sucedió tras el evento de la Crisis Infinita, Citadel realizó una incursión sorpresiva al planeta Tanagar buscando interrumpir los esfuerzos de reconstrucción que tuvieron los pueblos de Tanagar y Ran durante el evento denominado la Guerra Ran-Tanagar por razones desconocidas. Banstar e Isamot Kol, dos linternas verdes de Ran y Tanagar respectivamente, fueron a expulsarlos. Esto obviamente sucede a raíz de los hechos de que el Green Lantern Corps había deshecho los acuerdos de prohibición del Green Lantern Corps de operar en este sistema, por lo que solo se pudieron dar a la casa y permitirles entrar al sistema Vega. Recientemente, como yo les decía, a raíz de estos sucesos es que se deroga la prohibición de poder intervenir en el planeta y en los sistemas de esta estrella, siguiendo los sucesos de la Guerra Lulus, o sea, es decir, la noche más oscura y el día más brillante, como se vio en estos eventos, así como la misma Sinestro Corps War, permitiendo que los Green Lantern Corps comenzasen a operar dentro del cuadrante del sistema después de mucho tiempo. Más tarde, ya con las historias de los Nuevos 52 y Inicio Renacimiento, se restauraría el status quo de Citadel como imperio dominante del sistema Vega y con los Omega Men una vez más luchando contra la opresión de este imperio, con el cual se demostró el derrocamiento de este en la serie cancelada Omega Men con la ayuda del White Lantern Kyle Rayner como nuevo miembro. Además, en esta nueva línea de tiempo, las motivaciones y las historias de sus personajes cambiaron a un grado desconocido. Un cambio notable dentro de la Citadel es que no todos sus miembros son de carácter bélico o totalitario, ya que uno intentaba consolidar a una joven Starfire en sus primeros momentos cuando se hizo el cambio de la historia de orígenes del personaje de Tamara. Como se mostró en un flashback del cómic de Red Hot y los Outlaws, en el que se encontraba un instante de la instancia de Corian en ese planeta con los Ogerrans. Un Citadelian
se le acercaría y le dice cómo debería volverse libre, cómo debe luchar por su libertad. Y cuando ella le pide una bendición, el guarda le responde que si tuviesen su poder intentarían hacerla eliminar, por lo que Starfire decide matar al guarda diciéndole que este debe morir. Una historia, como ya les decía, en el volumen 1 de los Red Hot and the Outlaws, en el número 3 de enero de 2002. 0. India o el Imperio Kun. Primera aparición, Adventure Comics número 346 del mes de julio del año de 1966. Creados por Jim Shooter también. Esta raza conquistadora alienígena guerrera, notables por su crueldad y extrema violencia en combate y la forma de conquista de mundos. Son mayormente conocidos por ser enemigos de la Federación de Planetas Unidas y la Legión de Superhéroes. Los Kun son conocidos por controlar un vasto imperio galáctico. Entre los siglos 30 y 31, su relación con la Federación de Planetas Unidos fluctuó entre una distante, incómoda relación que los ha elevado varias veces a una guerra abierta. Cuando la Federación de Planetas Unidos descubrió por primera vez a la civilización de los Kun respondieron intentando conquistar la Tierra. Esos casi tuvieron éxito en conquistarla gracias a que tuvieron oportuna ayuda de un traidor, quien se llama Nemesis Kid, un legionario al que implantaron como topo en la Legión de Superhéroes. Sin embargo, Nemesis Kid sería descubierto y la invasión sería detenida. Podría decir que esta sería como una especie de equivalente no oficial, no obviamente hay que entender, a esa contraparte que tiene la raza Klingon en las series de televisión de Star Trek, o incluso se puede parecer a los Saiyajines del universo de Dragon Ball. De acuerdo a su historia pasada hace miles de años, las tribus Kun estuvieron una vez en guerra entre sí. Sin embargo, la llegada de esta criatura más tarde conocería a Doomsday, o más bien que ellos conocieron a la que nosotros ya sabemos quién es Doomsday, llegó a cambiar esos sucesos. Sin embargo, de todas maneras, habían elegido a un guerrero llamado Cobal, quien estaba decidido para defender la Tierra, atraer a Doomsday a una nave y alejarlo de su mundo. Y bien, estos tuvieron éxito y como un último aliento esperó que esta acción uniera a toda su gente, que de todas formas así fue como lo hizo. Debido a que los Kun se han opuesto a la Federación, la Legión los ha combatido en numerosas ocasiones en sus diferentes líneas de tiempo futuras. Por ejemplo, los Kun y su alianza con el Círculo Oscuro han tenido diversas situaciones, como cuando invadieron la Tierra durante la llamada Guerra por la Tierra. Por esto se revelaría que ambos grupos estarían siendo manipulados por el hechicero Mordu, como antes había dicho anteriormente. Estuvo cerca de conquistar la Tierra antes de ser derrotado por la Legión. Igualmente, no todos los Kun se consideran villanos. Durante el evento de 5 años en el futuro de la Legión, en un arco que se llama 5 años después, Mordru se hizo de nuevo una guerra contra la Tierra, cuando este lanza un hechizo masivo que le permitiría animar y controlar cadáveres de guerreros muertos en todo el territorio de los Planetas Unidos, para usarlos como una fuerza de invasión, entre ellos los cuales habían guerreros muertos de los Kun. Los mundos de la Federación, que fueron conquistados por el Imperio Kundiano anteriormente, no se salvarían de este fenómeno, lo que llevaría a los Kun a formar una especie de alianza temporal con la Legión. Los Kun superpoderosos se unirían a la Legión. Firefly, siendo un cyborg, y su esposa Belmis, una Kun con la capacidad de teletransportación. Asimismo se uniría Blue Claw, que poseería unas garras indestructibles, y Flirt Web, un cazarrecompensas con poderes alados. Estos aparecieron combatiendo a una reanimada fuerza no muerta que invadió el planeta Ellar, donde se encontrarían los cadáveres de muchos miembros fallecidos de la Legión. Blue Claw sería asesinado en este enfrentamiento por el cuerpo reanimado del fallecido Kid Magnet. Firefly intentaría asesinar a Devin O'Ryan, pero aparentemente se suicidaría accidentalmente cuando el poder reflexivo de Devlin repelería el ataque del arma Kun contra él. El grupo lograría derrotar a Mordru y los Scouts obligarían a Belmin y a Flamer a renunciar a la Legión. Algún tiempo después se revelaría que Firefly sobrevivió, además de que los Kun habrían iniciado un complot para destruir al mundo de Weber. Belmis se ofrecería a ayudar a la Legión para frustrar la conspiración, pero sería asesinado por Firefly. Se revelaría más tarde que Flaubert no sería un Kun, sino un miembro controlado por la mente de una raza alienígena no especificada. Al ser liberado del control Kun, decide ayudar a la Legión para salvar el mundo de Weber, mientras que Flaubert se une a los héroes de Lara. Con los eventos de la era, los 5 años después se borraron parte de la continuidad en la corriente principal del universo DC tras los hechos de Hora Cero. Quiere decir que desde algún punto ocurrió de manera diferente o simplemente no sucedió. Por tanto, la saga de los legionarios de Kundia se considera actualmente como no canónica. Sin embargo, Belmis, Firefly y una parte del brazo de derecho de Frederick Webb, según la viñeta de dicho cómic, aparecerían en el cómic
Crisis Final, Legión de Tres Mundos número 5, entre docenas de legionarios retirados de las tres realidades alternativas. Durante los siglos XX y XXI también tendrán su aparición. Los Skunks por lo general han sido mostrados como enemigos externos de los Targaryen debido a su proximidad planetaria entre sí y su rivalidad por el dominio. 2. Se asemejarían superficialmente estos personajes a los seres humanos, pero en promedio son más grandes y más musculosos, con un piel de color magenta pálido. Los Skunks han codificado un código de conducta manifestando un estricto control de las reglas de combate. Los cuerpos Skunk tienden a ser mucho más densos en tejido óseo y muscular que el de los humanos. El planeta de Kundia es un mundo de gran gravedad. Se podría llegar a considerar que podrían compartir características propias de las razas del universo DC y del universo Dragon entre sí, como en este caso los Saiyajines en este aspecto. Los Skunks del siglo XX y del siglo XXI eran o han sido parte de un grupo de coalición alienígena que llegó a la Tierra durante el crossover Invasión. En Wonder Woman volumen 3 número 19 se revelaría en una historia del cómic que el mundo de Kun había sido devastado anteriormente por un ataque de un grupo de extraterrestres llamados los Isher. Gracias a la ayuda de Etrigan y de la Mujer Maravilla, el mundo natal de Kundia se salvaría y hasta obtuvieron su propio linterna verde protector. Incluso se sabe antes de los Nuevos 52 que existió un Kun miembro del equipo de Legión. Los Skunks tienen dos sexos como cualquier otra raza alienígena y viven aproximadamente 70 años, aunque ciertos especímenes de piel roja, una derivación de esta raza, a veces tienden a vivir mucho más tiempo, alrededor de los 140 años, y tienen una vida útil promedio hasta los 95 años. Por lo general, estos alcanzan su madurez sexual entre los 14 y 16 años de edad, y por lo general pueden reproducirse hasta los 50 años aproximadamente para las mujeres y 75 para los hombres. A diferencia de los humanos, los machos tienden a dejar caer capacidades, además tienden a dejar la capacidad de reproducirse hasta cierta edad, aunque una edad más avanzada, más que todo en el caso de las mujeres. En la actualidad han tenido sendos cameos sin mayor participación en el universo DC desde la etapa DC Renacimiento y los Nuevos 52, a excepción de una aparición de los cómics de los Nuevos 52 en las páginas de los cómics de Green Lantern y más recientemente en un cómic de Superman en la etapa de Brian Michael Bendis. Cuarto, Targaryens. Primera aparición, The Brave and the Bold, volumen 1, número 34 del mes de marzo de 1961. Creados por Gardner Fox y Joe Covert, esta civilización netamente militarista y un estado policial creada a partir de la cual se explicaría el origen de esta versión de plata de Hawkman, siendo el planeta de origen de este superhéroe, al igual que su compañera de aventura Shayera Hall, alias Chica Halcón. Son una raza muy similar en aspecto físico a los seres humanos, aunque con tecnología y una cultura más avanzada, siendo conocidos por poseer uno de los secretos más valorados de la economía galáctica en el universo, el noveno metal o Metal NTH, que tiene la capacidad de desafiar la gravedad y que utilizan en su armamento y equipamiento volador les otorgan sus alas de poder de vuelo. Si bien es una referencia a una famosa raza de hombres pájaros de los cómics de Flash Gordon, su planeta natal Thanagar se encuentra en órbita en la estrella polar, mejor conocida como Polaris, a pesar de que a veces esta se referencia como la galaxia Polaris en ciertas historias. En la historia previa a la crisis, Thanagar en sus inicios era un mundo altamente basado en el uso de la ciencia, sin problemas de pobreza, disturbios civiles y políticos, liderado por un solo gobierno llamado el Consejo de Gobierno, y no había necesidad de una fuerza policial originalmente, hasta que una raza de alienígenas llamada los Manhawks, que propagó la práctica de robar a través del uso de emociones, les invadió. Como resultado, Paran estableció los Hot Police o Wingmen, o nombres alados, pero que comúnmente conocemos como los hombres halcón. Entre los primeros Wingmen fue el primero de ellos el hijo de Paran, Cathal Hall. Cuando el orden en el planeta se restauró parcialmente, varios y si no más Targaryens se habían corrompido, por lo que habían adoptado el concepto del crimen, dividiendo al planeta entre el bien y el mal. Y su esposa Shayera, también conocida como el otro miembro de esta fuerza policial, llegaron más tarde al planeta Tierra buscando al villano llamado B. De allí, Cathal y Shayera decidieron permanecer en la Tierra estudiando los métodos de la policía humana. Allí, durante su estancia, se convirtieron en los superhéroes mejor conocidos como el Hombre Halcón y Chica Halcón, tras una plaga causada por el villano llamado Ecualizador y la toma de posesión por parte de Yatis y su liberación por el mismo Hawkman. Gran parte de los avances científicos y tecnológicos de
Thanagar se había perdido. Thanagar entró en una fase expansionista impulsada por Iantis y comenzó una guerra contra la raza planetaria de científicos humanoides del planeta Rann. Esto finalmente se resolvería. Thanagar hizo varios intentos encubiertos para apoderarse de la Tierra. De Shayera se les había puesto del lado de la Tierra en este conflicto. Ya saben los que algunos conocen esa historia, fue adaptada en la primera temporada de la Liga. La guerra de las sombras de Hotman continuó hasta la crisis. Durante la etapa post-crisis, de acuerdo a la miniserie Hot World, de hecho son dos, una que fue una miniserie y una que fue una serie regular, fue escrita por el mismo Timothy Truman. Fue retratada como un planeta expansionista que sacaba a otros mundos y los Hot Polis habían corrompido. Las clases más nobles tanagarianas solían vivir en ciudades flotantes con extraterrestres designados a unos guetos llamados Domsai. Además, Thanagar fue uno de los planetas que se unieron a invadir la Tierra durante el evento crossover Invasión. La historia previa a Invasión, un agente tanagariano había sido enviado a la Tierra en los años 40 y se había hecho pasar por una versión diferente de Hawkman después de la época post-crisis. Esta historia ocurre justamente en los tiempos en que Carter había formado parte de la Sociedad de la... Originalmente, esto había sucedido previamente a los eventos de Hot World, razón por la cual Thanagar se había unido a esta invasión. Además de apoderarse de la Tierra, había incursionado con el fin de capturar a los llamados traidores de Shayera. De acuerdo al pasado de Thanagar, esta continuidad nueva que se establecía en este punto, hace milenios, Thanagar era un planeta de esclavos, ya que había sido conquistado por el imperio de los polarianos. La leyenda dice que Calmoran liberó a su gente con un ejército de 3.000 tanagarianos y ahuyentó a los polarianos. Usando sus naves, Calmoran liberó a otros planetas conquistados y atacó a los polarians en sus planetas natales. Posteriormente, Calmoran se convirtió en su gobernante y aún así fue honrado como su primer y más grande héroe de Thanagar. A medida que pasaban los siglos, los tanagarianos comenzaron a desarrollar naves espaciales y a explorar la galaxia. Cuando comenzaron a conquistar otros planetas, lo hicieron con protectores del imperio tanagariano en cada planeta que conquistaba y despojando a planetas de sus propios recursos naturales y tesoros. Además, trajeron a un sinnúmero de habitantes de Thanagar como sus esclavos en tiempos antiguos. Thanagar más tarde se convirtió en una sociedad muy dividida. La clase de esclavos, la mayoría eran extraterrestres esclavos, así como uno que otro tanagariano de bajos niveles, fueron arrojados a los guetos más bajos llamados que ya hemos mencionado anteriormente, mientras que los tanagarianos libres viven en las zonas de las torres altas, los de la llamada élite, o sea que había una especie de estatus social y estatus de dominio, donde la pobreza, el crimen y el sufrimiento eran prácticamente desconocidos para aquellos que vivían en la parte superior. Varios miles de downsiders murieron de hambre, así como por producto de enfermedades que plagaron a los más débiles en los niveles más bajos. Se estima que alrededor de 3.000 millones de alienígenas viven en Downside y que 1.000 son traídos diariamente. Antes de conquistar nuevos planetas, se convirtieron en costumbre enviar exploradores o espías para estudiar planetas, para que todo lo que pudieran extraer se tuviera como parte de esa ganancia de la próxima invasión que se tuviera como tal, como el intento que tuvo la invasión de la Tierra a la que ya se había explicado. Al igual que la historia original, Qatar y Shayera habían venido a la Tierra en busca de Bill y se quedaron para buscar establecer una relación entre los dos planetas. En la Tierra los medios de comunicación les llamaron hombre halcón y chica halcón, esto de acuerdo a la línea post-crisis. Y ustedes saben que como hubo unos cambios de continuidad con Hora Cero, debido a la similitud con el Hotman y Hopkins de la Edad de Oro, ellos serían reconocidos como tal. Thanagar más tarde se desarrollaría además una fuerza Hawkman de élite llamada la élite de Wingman. El gobierno planetario continuó siendo expansionista y eventualmente Hawkman y Hawkwoman reclamaron como hogar a la Tierra. El corrupto gobierno de Thanagar sería derrocado posteriormente por Onimal Fine, otro corrupto y otro expansionista que había tomado el control del noveno metal para su poder adquisitivo y poder financiar sus tropas. Este sería finalmente después derrotado por un Hawkman resucitado, pero que regresaría para las guerras entre Rann y Thanagar de la época de los eventos de Crisis Infinita, sucesos que se dieron tanto en ese evento como en Crisis Final. En la miniserie Guerra de Rann Thanagar también, la superficie del planeta había quedado devastada por la revuelta religiosa que había sucumbido este planeta. A raíz de esto sucedería después de que el líder del grupo Tanagarianos, durante una batalla contra Adam Strange, contra el Capitán Comet, entre otros, se habían teletransportado al planeta Rann hasta el sistema orbital de Thanagar
con la esperanza de crear una dictadura entre los dos mundos. Al principio se creyó que la aparición repentina de Ran iba a causar un cambio en la órbita, ya que había pasado demasiado cerca del Sol de este sistema. Un gran número de refugiados tanagarianos huyeron a Ran. Las fuerzas internas provocaron posteriormente una guerra que comenzó entre ambos bandos. Durante la batalla entre facciones, las fuerzas de Ran y Tanagar se enfrentaron a una fractura del espacio que parece había sido avistada durante las crisis en las Tierras Infinitas. Igor, de la agrupación de los Omega Men, había descubierto que más tarde un satélite de vigilancia tanagariano había estado documentando imágenes de Superboy Prime que obligaban a que Tanagar se hubiese salido de su órbita. Aunque el satélite pronto se había perdido en ese ambiente caótico, Adam Strange reunió a los jefes de cada facción para que pudieran dejar de lado sus diferencias para trabajar juntos contra la amenaza cósmica. En la superficie árida de Tanagar pronto se encontraría evidencia para convencer a todos los grupos que se encontraban en la guerra. Las huellas de unas manos en lo profundo de un enorme cráter habían encontrado, se había desatado una hecha por el mismísimo Superboy Prime. Entonces, organizaciones intergalácticas como Legión, los Figment Tanagarianos, soldados de Ran y de Nueva Cronus, un planeta cercano, tuvieron que combinar las fuerzas para realizar un asalto total a la fuerza que se encontraba detrás de la grieta, con el apoyo de Ion, en ese entonces en poder de Kyle Rayner de esta entidad a la cabeza. Los miembros del resto de Green Lantern como Kyla Walk y posteriormente personajes como Hal y Guy Gardner colaboraron posteriormente en la reconstrucción y terraformación de Tanagar, haciéndolo nuevamente adecuado para ser habitado. Esta historia se toma durante los acontecimientos de la guerra sagrada de Tanagar como secuela de la anterior historia. Durante el día más brillante, tanto Hawkman como Hawkheart se les había otorgado de nuevo la vida después de haber muerto, persiguiendo en este caso a Hatset a través de un portal que se hizo con sus restos, terminando en Hogwarts. Allí Shayera es secuestrado por los Manhawks y Carter es tomado como el Lion Mane. Mientras se recuperaba, el líder del Lion Mane relaciona esta historia de Hogwarts con los Hawkmen. Él le revelaría que Hogwarts es un puente entre la Tierra y Tanagar. Así, milenios, los humanos vinieron y llegaron a gobernar sobre otras especies de Hogwarts, volviéndolos unos contra los otros para que no se rebelaran contra ellos. Años más tarde, un grupo escindido de humanos cansados de esta guerra constante optaron por reproducirse con los Manhawks, dándole alas a sus hijos. Cuando se descubre un portal hacia Tanagar, este grupo escindido se rebeló y se fue a Tanagar, conquistándolo y habitándolo y colonizando. Viene en la etapa de los nuevos 52, apenas se da la existencia de esta raza y se da un nuevo origen al intento de conquista de la Tierra, tomando elementos ya contados previamente en la etapa post-crisis, como se vio en las páginas de cómics del salvaje Hawkman. No sería sino hasta la historia de la muerte de Hawkman que se volvería a entrar en conflicto con los ranianos en un conflicto orquestado por Despero. Allí, Hall se sacrificaría para evitar un conflicto entre Ran y Tanagar. Ya en los eventos de Dark Knight Metal, dentro de la continuidad de la etapa DC Renacimiento, Mr. Terrific revelaría que el planeta, en su mayoría de su gente, conocería a Tanagar como un mundo que es simplemente un puesto de avanzada. Él, Jordan y Plastic Man viajarían al planeta oculto, un planeta llamado Tanagar Prime, que era cuya la capital. Encontraron allí el metal faltante conocido como el noveno metal, la última arma y esperanza que tenían todos los héroes de la Tierra. Era capaz de herir al Welter conocido como Barbatos y a su ejército de Dark Knight. Allí encontrarían a un Tanagar gobernado por Omni Marcin y Starro el Conquistador. Esto dudo que quería evitar que los Dark Knight atacasen Tanagar, así que crearon un arma capaz de destruir la Tierra, donde estaban preparados a atacarlo desde los llamados Dark Knight. El planeta en sí ha estado protegido por unas grandes alas doradas que se mantenían fuera de la base del universo, de todo lo que les rodeaba. Considerados como el núcleo secreto del universo, conteniendo un depósito de todo el conocimiento universo conocido, los Tanagarianos lo habían transformado en una fortaleza sin acogidas para especies no invitadas. The Vault cubre a todo el interior hasta el núcleo del planeta, como es descrito por John Stewart como cientos de millones de millas cuadradas. El detective marciano, que había pasado meses haciéndose pasar por un guardia de Tanagar en su búsqueda para encontrar a la custodia de Marte, una anciana alienígena de Marte, en el que le permitía describir algunos elementos sobre los sucesos de la destrucción del mundo de la fuente. Después de la invasión del multiverso oscuro
y la pérdida del mundo natal de Thanagar por parte de Despero, el control del planeta fue anulado por una nueva regente, la que ahora sería la emperatriz Shayera Hall. Más tarde intentarían intervenir en el desastre del muro de la fuente sin éxito. Quinto, los Scions. Primera aparición de Witching Hour número 13 de marzo de 1971. Los Scions, otra raza que intervino en los acontecimientos del evento conocido como Invasión, debutó en las páginas de Witching Hour número 13 de marzo de 1971 de la mano sin acreditar de Mark Wolfman, pero que solamente tendrían oficialmente un debut con Wolfman para explicar el origen de los poderes de la Tamariana Starfire. En las mismas páginas del cómic, las historias de los nuevos dones titanes, volumen 1, número 4 de septiembre de 1982, son una raza alienígena conquistadora y científica de seres que se encargan de hacer experimentos con genética de diversas razas de manera avanzada, al igual que los Dominators, con un grado de ingeniería genética igual o superior a sus homólogos Dominators. Si bien sus orígenes se remontan desde hace miles de millones de años, cuando el planeta Malthus, los inmortales malthusianos estudiaron a todos los aspectos de la vida, tomaron un espécimen de un reptil de aquel lugar para sus pruebas y descubrieron que parte de la mente de estos lagartos tenían un potencial para poseer una complejidad mucho mayor como una raza evolucionada. Mejorarían a estas criaturas y descubrieron que los nuevos seres en desarrollo se pasaron cada generación sucesiva de evolución de su propia especie. Los reptiles serían liberados de nuevo en la naturaleza para trazar una supervivencia y estudiar cómo progresaba su nivel cultural, social y político cuando estos adquirieron ciertos conocimientos y conciencia para evolucionar a un nivel evolutivo de otras especies galácticas. Pronto, los malthusianos finalmente abandonarían su mundo, teniendo en cuenta que estos inmediatamente harían un gran éxodo. Estos reptiles mejorados evolucionarían hasta la llamada raza Scion. Los primeros Scion investigaron los laboratorios malthusianos que habían dejado atrás estos grandes personajes e imitaron de hecho lo que habían creado sus creadores. Fueron tan lejos en sus avances científicos como para cortar sus colas para tratar de parecerse más a sus padres malthusianos, y como resultado despreciando de fondo sus propios orígenes. Después de varios milenios, los Scion dejarían Malthus para seguir a sus creadores, ahora conocidos como los Guardianes del Universo, los mismos fundadores de los Cuerpos Linternas Verdes, y los Manhunters se habían establecido en el planeta Ava en el sector 0. Cuando ambas especies se descubrieron entre sí, las cosas no eran exactamente lo que los Scion esperaban de ellos. Los Oanos lamentaron su decisión de no destruir su equipo científico establecido en dicho planeta antes de que abandonaran Mal. Los Scion entonces deseaban aprender más de los guardianes, pero estos tenían prohibido viajar a Ova. Aunque los Scion habían dominado la tecnología de los viajes espaciales y demás tecnología para su conocimiento en general, habían ganado poca comprensión de los mismos. Los guardianes pronto se sintieron responsables sobre la creación de los Scion y los enviaron a una galaxia tan lejana donde podrían esforzarse en buscar su propia comprensión. Los guardianes ordenaron a los Scions que permanecieran dentro de su área asignada para que no fuesen molestados. Los guardianes esperaban que los Scions lograran su propia grandeza. Ya inmediatamente constituido el cuerpo de linternas verdes, se les había encarecido como misión de que no debían interferir con los Scions como parte de este proceso. La grave esperanza de los guardianes de la los guardianes no llegaría a un buen término al descubrir que sus creadores los habían traicionado y luego se habían sentido humillados por lo mismo. Los Scions enterraron a su propia especie. Por consiguiente, como especie, olvidarían sus antecedentes y comenzaron nuevamente un trabajo científico dedicado exclusivamente a sus propios intereses. Ya como científicos, los Scions hacían las preguntas o trataban de hacerlas de aquellas personas o pensadores que supuestamente normalmente se podría hacer, tales como aquellas de dónde somos una y otra vez. Los Scions descubrirían esta verdad sobre sus orígenes y cada vez más intentaban suprimir ese conocimiento. Los Scions se negarían a reconocer que sus creadores no los querían o no creían en ellos. Al escuchar la verdad con dolor, entrarían en shock y se incapacitarían a sí mismos. Este proceso también suprimió su conocimiento sobre sus genes. Durante la saga Invasión, los Scions estaban entre muchas de las razas alienígenas que participaron en la invasión de la Tierra. Después de que los Dominators se preocupasen por la capacidad de la humanidad para reproducir individuos superpoderosos, por lo que su contribución al esfuerzo de la guerra incluía la creación de sedantes para los prisioneros de la Gulag planetaria, que establecieron la alianza de estas razas alienígenas en la invasión.
mientras mantenían estos en cautiverio en el espacio profundo. Un equipo científico también trabajó en la sede de la Alianza que había establecido la base en la Australia conquistada. Este equipo sería asesinado cuando llevarían a cabo un intento por enviar una bomba a través de un transportador de la Liga de la Justicia Internacional. Resultó contraproducente. Un Scion que formó parte de la tripulación de Paradox durante el crossover Nuestros Mundos en Guerra, mientras este ayudaba a atender a una mujer maravilla gravemente herida, se había declarado abiertamente de que lo más probable que él y sus hermanos eran que no tenían la opción de salvarla y que preferiblemente debían comenzar más bien a diseccionarla. Afortunadamente la madre de Wonder Woman, Hipólita, se hizo cargo del tratamiento de su hija. Hasta la actualidad, los Scion mantuvieron vastos laboratorios flotantes donde aún continúan sus estudios en diversas partes de la galaxia. Allí explotan toda forma de vida que hayan encontrado en el sistema solar de Vega. Por eso mismo han trabajado con su propia ciencia, creando muchas especies de los 25 mundos que existen sobre el sistema Vega, replicando subconscientemente lo que ya habían hecho con sus propios orígenes. Frecuentemente han sido señalados como el objetivo de los Omega Men como enemigos, ya que ha sido un grupo interestelar de rebeldes proveniente de varios mundos veganos por culpa de esta raza. Los experimentos de Scion quedaron accidentalmente a la diosa vegana Ixchel, la diosa de los Tamararianos y de los guerreros señores de Ocarra. A los Green Lantern Corps se les ha prohibido ingresar o interferir dentro del sistema estelar vegano durante un tiempo, debido a su antiguo pacto que ha tenido los Guardianes del Universo con el gremio de las arañas. Sin embargo, se revelaría años más tarde una cuarta ley del libro reescrito de Oa, una historia que se va a contar justamente al comienzo de la noche más oscura y un poquito más atrás de los Guardianes del Universo, en el que el sistema Vega ya ahora finalmente quedaba dentro de la jurisdicción del Green Lantern Corps, es decir, que ahora este sistema tendría sus propios linternas verdes y podrían operar libremente. Los Green Lanterns, Kyle Rayner y Guy Gardner, se les habían encargado entrar a este espacio, por lo que planearon violar al espacio vegano para poder reclutar a la recluta de origen Korugar, de la raza Korugar, Soran Ignatun, mejor conocida como la hija de Sinestro. La misión sería exactamente como se esperaba, fue exitosa, gracias a las habilidades demostradas por Soranik, que llevaron a la derrota del gremio de las arañas. Además, también se les recuerda que uno de los experimentos Scion consistió en intentar sintetizar los poderes de bioreplicación de los arianos. Por esto mismo, se mantuvieron en un laboratorio ubicado en un asteroide no identificado en el sistema estelar Vega. Años después de que los experimentos hubieran sido abandonados, los Omega Men llegaron al asteroide y sin darse cuenta activaron un experimento Scion, duplicando al Omega Man conocido como Tiger. Los Scions también intentaron ver cuánta energía podía contener un cuerpo de un tamarariano, experimentando con los hijos de la familia real, como en el caso de la princesa Corian, o sea, alias de Starfire, y su hermana mayor, la princesa Cormaran de Tamaran, alias Blackfire. Las dos escaparían de las garras de los Scions, pero no antes de absorber tanta energía solar posible, que obtuvieron las habilidades para rayos de energía de sus manos, técnica mejor conocida como los Starbolts. Un pequeño contingente de Scions fueron capturados y esclavizados por una raza alienígena conocida como los Ian Santanal. La intención de los Ian Santanal era sembrar en el planeta Tierra varios agentes durmientes cuyos cuerpos serían modificados genéticamente para aprovechar un gran poder y luchar contra la población metahumana de la Tierra. Los Ian Santanal esclavizarían a varios años y los pusieron a trabajar llevando a cabo sus planos desde un laboratorio en la luna de Titán en Saturno. Durante 16 años, los Scions supervisaron el progreso de 8 humanos genéticamente alterados, uno de los cuales, llamado Audrey Spears, se creó en una cámara de realidad virtual en Titán. Audrey y otras 3 especies de otros especímenes que fueron compañeras lograrían escapar de Titán con la ayuda del héroe y ahora adolescente conocido como Atom. De hecho, en ese tiempo se dio la historia de Ray Palmer cuando había rejuvenecido a la edad de un joven adolescente. Secuestrando a un científico Scion llamado Dorek, regresarían al mundo natal y se convirtieron en el segundo grupo de jóvenes titanes que lideraron, que fue escrito por el escritor ahorita de Superman que tiene la revista Action Comics. Hechos que ocurrieron, bueno, no el actual, sino el antecesor a Brian Bendis, perdón, para que no haya una confusión, me refiero bueno, les dejaré pendiente de esa, que se me olvida el nombre. Hechos que ocurrieron en los cómics de los Titanes de mediados de los 90. Esto, Los Señores de la Guerra de Ocarra, primera aparición, Nuevos Jóvenes Titanes, volumen 1, número 13 del mes de noviembre de 1981. También creados por Mark Workman y George Perez, los ocarranos son nativos del mundo vegano de Ocarra. Desde el principio, los ocarranos fueron una raza pacífica que habían desarrollado una civilización gentil y que acariciaba la vida. Pero esa paz se rompió con la llegada del imperio de los Scions, quienes los secuestraron y experimentaron con uno de sus ciudadanos,
al llamado Ixchel, una mujer que más tarde daría a luz a un medio hijo llamado Branks, que inspiró la rabia reprimida que permanecía latente en los corazones de las mentes de estos socarranos, haciendo que sirvieran e hicieran como guerreros y señores de la guerra, haciendo guerras entre sí hasta que su planeta fue devastado por una guerra nuclear. La civilización ocarrana sobrevivió y los ocarranos fueron cambiados por la radiación, convirtiéndose en los ocarranos rechonchos y con colmillos hasta la actualidad. Durante varios milenios, los señores de la guerra habían entrenado a los mejores y más brillantes niños del sistema estelar vegano de todo el sector espacial, especialmente los tamararianos, en el arte del combate. Sus creencias sostenían que el arte de la guerra y su humanidad siempre debería estar entrelazada entre sí. Dieron instrucciones a sus acusaciones para que desarrollaran un profundo sentido de autoestima, de modo que siempre estuvieran conscientes del valor de la vida y de por qué exactamente estarían luchando. Les enseñaron cómo amar a un amigo y cómo odiar a un enemigo. Les enseñaron compasión y compromiso, pero siempre con la advertencia de que cuando prevalecieran tales emociones, el único recurso sería la guerra. Las personas entrenadas en los estadios de combate de Ocarra se incluyen a las hermanas tamaranianas Corian y Corian, mejor conocidas como Black y Starfire, así como los futuros Omega Men como Primus y Calista. Se cree que esta raza en algún punto de su historia ha estado vinculado al origen de la raza tamaraniana, dada su conexión Ixchel, que para los tamaranianos es una deidad adorada y debido a que han asumido en algún rol característico en sus vidas. En la actual continuidad de los nuevos 52 aparecieron en una aventura con Starfire y los Outlaws de Red Hot combatiendo a la raza Los Blight, una raza conquistadora. En la etapa de DC Renacimiento apenas han sido mencionados. Los Durlans, o como yo diría, los Skrulls del universo. Primera aparición: Action Comics Volumen 1, 283 del mes de diciembre de 1971. Creados por el escritor Robert Bernstein y dibujado con el arte de Kurt Swan, los Durlans son una raza alienígena cambiaformas que han aparecido principalmente en la época del siglo 30 y 31, justamente el periodo de la Legión de Superhéroes, pero que ocasionalmente se han encontrado en tiempos más contemporáneos, como cuando intervinieron durante el evento de la saga crossover Invasión, miniserie que forman parte de una coalición de invasión a la Tierra. Debido a su capacidad de cambio de forma, les permite imitar a otras razas. La mayoría de los miedos que tienen otras especies de la galaxia hace que se produzcan desconfianzas de los Durlan como tal. Además, los Durlan son los que más desconfían del resto de las especies del universo, como si fueran xenófobos, debido al resultado de esta dicha legendaria actitud. Los Durlans se les prohíbe estrictamente cualquier visita de forasteros y viceversa, y no suelen abandonar propiamente su propio mundo. Parte de esta desconfianza hacia los Durlans y de ellos hacia la galaxia y demás especies se debe a su capacidad nativa para cambiar forma. Se ha demostrado que sus poderes de imitación pueden ser destruidos a través de enfermedades, como le había sucedido en el caso de R.J. Brand, el creador el que gestionó la fundación de la Legión de Superhéroes. Asimismo, como en algunas ocasiones, ciertas dosis extremas de radiactividad habían sido letales para esta especie, como le había ocurrido a Chico Camaleón mientras estaba en el planeta Talcon Gratos, pero luego que le habían restaurado sus habilidades al sumergirse en un tipo de energía de un antiguo santuario Durlan, pudo recuperarse normalmente. Dos de las apariencias que tienden a dominar a esta especie es que una es parecida a unos seres humanoides que son delgados, de piel naranja y quizás de la predominante, con antenas y de masas de tentáculos verdes cubiertas de púrpura. Normalmente vuelven a una de esas dos formas cuando son capturados. Originalmente eran una raza tecnológicamente próspera, hasta un evento conocido como la Guerra de los 6 Minutos, un conflicto radioactivo que devastó a su propio planeta. Los Durlan utilizaron su poder de cambiaformas como una forma para sobrevivir e incluso para recuperar su propia civilización, pero en el momento en que lo hicieron, la radiación había afectado drásticamente a sus jóvenes seres y descendientes, por lo que ya nadie podía recordar la forma original de los Durlans. Hace mucho tiempo en el pasado visitaron la Tierra pasándose como seres inadvertidos, haciéndose pasar como los dioses griegos. Cuando la Tierra fue invadida por los Dominators, los Durlans se unieron a la fuerza de coalición de la invasión, usando sus poderes de cambiaformas para hacerse pasar por los líderes de Cuba, donde construyeron una fortaleza y una base como tal en dicha nación caribeña para albergar un dispositivo de teletransportación. La intención era para utilizar el dispositivo para enviar hombres y armas a la Tierra y utilizar a Cuba como escenario para una inminente invasión de Norteamérica. Sin embargo, estos fueron derrotados por Flash y los Human Hunter. Esta raza también aparecieron después de los eventos de Hora Cero
y dentro del tercer reinicio de la Legión de Superhéroes, pero de todas formas se han mantenido el mismo prejuicio contra ellos que había sido exhibido en la continuidad original de sus orígenes sobre su xenofobia y desconfianza hacia ellos, aunque detalles del pasado del planeta no han sido revelados o confirmados según esta línea temporal. Un reciente Durlan conocido como Von Daggle había aparecido en las páginas de los cómics de Green Lantern Corps como el líder del Corps, una unidad secreta fundada por un guardián del universo deshonesto para, en palabras de Daggle, para hacer el trabajo pesado, es decir, el trabajo sucio que está fuera de las normas del cuerpo de Green Lanterns. Para aquellos que no lo sepan, eso fue lo que más sería un antecedente de lo que daría la creación de los Alpha Lanterns más adelante. En el multiverso posterior de la saga 52 del año 2006, la genética y la tecnología Durla han sido vistas como una fuente de algunos de los poderes del equipo chino de superhéroes Los Grandes 10. Más adelante, en un futuro, haré un video de aquellos personajes. Un terrorista cambiaforma Durlan llamado Anderson Gaines aparece en la historia del cómic Superman Batman números del 68 y 69. Uno de los miembros del equipo de Bill Drugs de los cómics de Rebels, o sea, Legión, es CG, un cambiaformas Durlan que es un niño humano, además de una versión del pasado de RJ Brains que vivió en el siglo XX, que fue parte del mismo equipo utilizando el alias de El Durlan. Con los nuevos 52 se reiniciaba la continuidad del universo DC. Los Durlan de esta manera se volvían a presentar como una nueva amenaza para el Green Lantern Corps desde el número 21 de esta serie homónima. Más tarde volveríamos a ver a Chameleon Boy en los cómics de la Legión de Superhéroes volumen 7. En 2019, con la llegada de Brian Bendis a DC y con una nueva serie en curso de la Legión, nos presentará a los cambios de la continuidad que se ha dado a la Legión, presentando al legionario a una nueva versión del legionario Chameleon Boy como un Durlan que se reintroduce en la continuidad de DC Renacimiento. Además, un segundo grupo nació en los acontecimientos de la Guerra de los 6 Minutos, un grupo dedicado a la investigación científica donde estos futuristas Durlan buscan recuperar el control total de su genoma. De hecho, son conocidos por llevar una bata y con una forma muy desconocida. Esta causa vinieron a la Tierra y fundaron una base industrial. Estos estaban buscando su preciada e invaluable base de datos, lanzada en los instantes en que la Tierra entrase en la guerra, justamente en el evento de invasión, el cual contenía un genoma completo de su especie sin corrupción. Sin embargo, muchos años antes, una de sus naves había llegado a aterrizar en la región de Tunguska en el año 1908, causando quizás un cráter, y ya como se supone en esta continuidad, los rusos eliminaron la base de datos antes de que se pudiera realizar una investigación científica independiente. Por tanto, la han estado buscando desde entonces, al mismo tiempo que participaban en una guerra religiosa secreta con el cuerpo principal de la sociedad Durlan, a quien califican como puristas Durlan. Un tercer grupo de Durlans, como una subespecie diferente, aparentemente que había evitado la guerra de los 6 minutos a través de las maquinaciones de Brainiac, fue la que fue descubierta desde entonces. Estos serían capturados y recluidos en una ciudad embotellada por el tirano Coluano, pero fueron rescatados durante las últimas etapas del arco de la historia del nuevo de Krypton por un equipo comando del siglo 31. Se implica que este grupo llevaba de alguna manera a la sociedad Durlan a su lugar entre los miembros de los Planetas Unidos, y que la familia Daggle, específicamente la rama de los Durlans, Ren y Rip Daggle, tienen sus orígenes dentro de esta subespecie Durlan. 8. Daxamitas. Primera aparición, Adventure Comics volumen 1, número 312, septiembre de 1963. Creados por Edmond Hamilton y John Ford, esta civilización alienígena que en diversas encarnaciones han tenido una relación con los kryptonianos de manera incidental por tener un tipo de fisiología dependiendo del sol rojo o amarillo que les concede habilidades superhumanas, y por el que comparten una debilidad afín por su composición celular, como kryptonianos con la kryptonina y los daxamitas en este caso por el plomo, siendo unas respectivas razas las formas más tóxicas y mortales para cada una de ellas. Son reconocidos por ser una raza alienígena humanoide extremadamente xenofóbica. Tanto así que la continuidad precrisis incluso se llegó a establecer como una raza hermana derivada de los kryptonianos que abandonaron Krypton para establecerse en otro planeta hace miles de años, cuando decidieron embarcarse en un viaje por el universo. Se destaca que solo un miembro muy conocido por ser representante ante la Legión de Superhéroes, Mon-El, quien tuvo que exiliarse para formar parte de su destacamento galáctico, y que junto a él con los años se unirían en tiempos más contemporáneos otros personajes como Sodan Yap, el quien fuese elegido por las profecías del libro de Oa para ser el último de los linternas verdes. Al ser de una raza intensamente xenófaga y temiendo que cualquier raza alienígena que intentase tener contacto con ellos, los habitantes de Daxian tienden a permanecer en su mundo natal, pero algunos se han aventurado en la galaxia, como los que han sido mencionados anteriormente. Los daxamitas no son vulnerables a la kriptonita porque el erradicador programado para preservar la cultura kryptoniana
alteraría la matriz de nacimiento, la famosa matriz artificial que los exploradores se llevaron con ellos para que el plomo sea ahora su nueva debilidad o vulnerabilidad. Al igual que sus primos kryptonianos, los daxamitas manifiestan poderes y habilidades similares al de Superman cuando se han expuesto a la luz de un sol amarillo, incluida una super fuerza, resistencia al daño, gran velocidad, vuelo, sentidos mejorados, visión de calor, rayos X y super aliento. El propio Sol, en el que orbita su mundo, de hecho ha sido una gigante roja, así que mientras han estado bajo su mundo natal no han podido tener sus propios superpoderes. En la continuidad posterior a la crisis infinita, los daxamitas comenzarían una vida con una rama más específica y menos xenófoba que otras razas kryptonianas, y eligieron ganarse su confianza de un grupo de personas que viven en planetas que encontraron su lugar en el universo, en lugar de llegar a matarlos sin piedad como lo hacían sus congéneres kryptonianos y otros daxamitas de extrema xenofobia. Por aquel entonces, cuando el explorador kryptoniano Dax-Am descubrió un planeta habitado por una población nativa pacífica, los kryptonianos decidieron fusionarse con los daxamitas nativos, dando la luz a una raza con poderes kryptonianos inherentes, así como la capacidad de reproducirse con otras razas humanoides. Esto aunado al hecho de que incluso cuando estos perdieron un rastro de sus orígenes kryptonianos, optando por considerarse como daxamitas, siguieron viajando a través de las estrellas, permitiéndose extender con una gran población de razas mixtas que residen en cada planeta o en su planeta original, naturalmente inclinándose a buscar nuevos mundos, mientras que los descendientes de los últimos pura sangre kryptonianos se mantuvieron bajo sus ideales de aislamiento y xenofobia. Finalmente, una agitación social provocada por aislacionistas y exploradores explotó durante una guerra civil total. Aunque los aislacionistas ganaron, fundaron el culto de los dolores y reescribieron la historia para culpar a los extraterrestres o cualquier relación con seres externos de su planeta al cual habían estado habitando durante los últimos tiempos y que causaron las ruinas de la guerra, ocultando la presencia de su raza, de la que alguna vez había existido mestizos de los antiguos Daxa. En su momento, la invasión de la Tierra, cuando colaboraron en la coalición, la sociedad daxamita se había convertido en un régimen semi-religioso. Se llevaron a denunciar pretextos para hacer que la navegación espacial fuese prohibida, porque según estas facciones xenófagas eran para fines distintos de la conquista y se prohibieron varias piezas de tecnología para tales fines. La xenofobia se había vuelto universal en su mundo, salvo en raras excepciones como ya les habíamos contado con el caso de Sodam Yat, Kel y Largan, que en este caso nos referimos a Mon-El y a la hermana de este último. El primero y el último de los cuales fueron conducidos a un exilio autoimpuesto para evitar un castigo más severo por su iconoclastia. Con la saga invasión, los daxamitas tomarían, como habían tomado parte de la invasión a la Tierra organizada por la coalición fomentada por los Dominators. Durante esta invasión, las fuerzas daxamitas descubrieron que al momento de acercarse al sol amarillo de la Tierra, estos habían obtenido tremendos poderes, en un conjunto y escala comparables a los poderes kryptonianos. Sin embargo, al involucrarse Superman, el superhéroe logró convencer a los oponentes que estaban sucumbiendo al envenenamiento por plomo de que sus aliados estaban equivocados al invadir la Tierra, y que el padre de Mon-El, envió un mensaje sobre su muerte a su gobierno para que interviniera a favor de la Tierra. Luego, estos tendrían éxito en la intervención cuando los Dominators, inconscientes de la reacción física de los daxamitas a la mente de la Tierra, se descartaron principalmente una pequeña fuerza de choque en unos transportes que estaban cargados de tropas Daxams, en la que se tenía pensado originalmente la invasión. De este modo, los daxamitas tomaron por sorpresa cuando se desplegaron en el espacio profundo con una fuerza extremadamente formidable de cientos de soldados que habían ganado poderes y rápidamente derrotaron al enemigo. También lucharon contra el destructor galáctico conocido como Imperix en cierta historia de la época del 2000. Además de otras intervenciones de esta raza, en sagas como la siniestra Kartvar fueron invadidos por fuerzas de descendientes del mongol original, así como en historias de pleno siglo 30 y siglo 31 con participaciones destacadas sobre todo en el gran arco de la saga La Oscuridad y en la historia de los 5 años después, y en los dos reinicios de la continuidad de la Legión de Superhéroes, donde en el planeta de acción todavía existen fundamentos xenófagos, mientras que en los nuevos 52 se demostró la existencia de estos mismos, siendo en algún momento invadidos por los Darlans. No hace falta decir que su fisiología es bastante parecida a los hermanos kryptonianos. Noveno, Kryptonianos, primera aparición, Action Comics volumen 1, número 1,
del mes de junio de 1938. Tomando en cuenta que tratamos a la raza alienígena de Superman, cuyo personaje en sí fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, el emblemático hijo de Krypton, crearía a partir de su primera aparición el primer alienígena del universo DC que se destacaría como la raza extraterrestre que vivió en un planeta moribundo llamado Krypton, siendo una raza muy avanzada tecnológicamente hablando, el término que se originó con las historias del mencionado superhéroe. Las historias también se usan el término kryptoniano como un adjetivo para referirse a cualquier cosa creada o asociada con el planeta mismo o las culturas que existieron en él. Los mismos miembros de esta especie dominante del planeta Krypton son indistinguibles de los humanos en términos de su apariencia, fisiología y genética. Sin embargo, son muy diferentes. En algunas continuidades del universo DC anteriores, los kryptonianos han sido difíciles de clonar porque su ADN es tan complejo que la ciencia humana no está suficientemente avanzada como para descifrarlo. La estructura celular de los kryptonianos permite que la energía solar sea absorbida a niveles extremadamente altos. En el planeta Krypton, cuya estrella madre a menudo se ha representado como una antigua supergigante roja con una producción de energía relativamente baja, sus capacidades naturales eran las mismas que la de los humanos en su estado normal. Cuando se exponen a una estrella amarilla como el Sol de la Tierra, que es mucho más pequeña que el propio Sol y con una producción de energía mucho mayor, cuyos cuerpos son capaces de absorber y procesar tanta energía que finalmente se manifiesta con vastas potencias, con vasto poder superhumano, como fuerza superhumana, velocidad superhumana, invulnerabilidad, vuelo, visión de rayos X, visión de calor, sentidos superhumanos y superaliento. Casi todos los kryptonianos murieron cuando el planeta explotó poco tiempo después de que el infante Kal-El fue enviado a la Tierra. En algunas continuidades es el único último superviviente del planeta, a excepción de aquellos kryptonianos que con el tiempo tenían apariciones ocasionales como héroes de la casa de él, así como contendientes antagonistas provenientes de la zona fantasma, destacándose personajes como Kara Zor-El, mejor conocida como la prima de Superman, Super Crypto, el super perro como la mascota de Superman, así como supervillanos de la zona fantasma como el general Zod, Jax-Ul, entre otros destacados. Asimismo, cabe destacar que se han dado a entender las posibilidades de otros kryptonianos que han llegado a existir, como la ciudad de Kandor, embotellada y encapsulada en algún punto de la historia de Krypton por el supervillano conocido como Brainiac, o las colonias espaciales que han dado lugar a historias del origen, por ejemplo, a la isla de Argo City, aunque algunas de estas supuestamente han cambiado con el tiempo, algunas las han tratado como colonia. Cabe citar que algunas historias post-crisis, la genética compleja de los kryptonianos ha logrado prosperar posible con la clonación, con la mezcla de ADN kryptoniano y terrícola, por ejemplo, lo que conlleva un proyecto Cadmus, con el resultado del clon de Superman, con el Kent, o un descendiente híbrido humano kryptoniano como es el actual hijo de Superman y Lois Lane, Jonathan Samuel. Los kryptonianos son personas altamente ilustradas, cultural y tecnológicamente avanzadas. Usan una serie de cristales para su crecimiento propio, tanto naturales como sintéticos, que cubrían la gran mayoría de la superficie del planeta, por lo que les dieron a su mundo natal un tono azulado cuando se veían desde el espacio y eran controlados bajo tecnología kryptoniana. Los cristales relativamente pequeños han podido contener vastas cantidades de información. La fortaleza de la soledad es a menudo retratada como una recreación de la superficie de Krypton y un almacén de todo el conocimiento de la raza kryptoniana que había obtenido. Una cresta o símbolo pictográfico representaba a cada familia o casa kryptoniana. El jefe de la casa lo solía llevar en el pecho. Según la película secuelas de Superman y demás películas del universo de superhéroes, una forma similar a la letra latina S representaba la casa de él, aunque según la adaptación de Zack Snyder, el hombre de acero pasa a ser considerado como un símbolo que significa esperanza, por ejemplo, como en este caso. Superman llevaría este símbolo en su traje, por tanto, tiene un doble propósito, muestra la herencia kryptoniana, que además de funcionar como la S para la palabra con el nombre que le daría a la gente y que se identificaría como Superman. Los kryptonianos masculinos por lo general se identifican con nombres con guiones, en los cuales se identifican tanto con ellos como a sus casas, como Jor-El, Kal-El, en el caso de la casa de él, aunque en algunos apellidos de algunas familias no había tantos casos como este ejemplo, o sea, hubo ciertas excepciones. Las mujeres kryptonianas tenían un nombre de pila, pero toman el nombre de su padre como su apellido. Por ejemplo, la madre de Kal-El, que se llamaba Lara Lor-Ban, fue tomada de su padre Lor-Ban. Las diferentes casas también se habían dividido en un sistema de castas en base holgada. Las castas religiosas, artistas, militares y de la ciencia tenían una
representación como en el consejo gobernante, mientras que la casa de los trabajadores no. Las diferentes castas vivían en edificios con diferentes estilos arquitectónicos que representaban varios estilos a lo largo de la historia de Krypton, algo que se demuestra en dos miniseries conocidas como El Mundo de Krypton, que es de la época de los 80. Sin embargo, diferentes rasgos de su sociedad han logrado dividir a su sociedad. La grave xenofobia que también tenían los mismos kryptonianos en su sociedad había explicado el conveniente de cómo Kal-El es el primer kryptoniano en abandonar el planeta desde tiempos remotos. Los kryptonianos que no tienen superpoderes son genéticamente dependientes de su planeta de origen. Como tal, Kal-El fue enviado a la Tierra como un embrión recién concebido dentro de la matriz de nacimiento para sobrevivir en la atmósfera terrícola. También carecían de minerales kryptonianos, porque dichos minerales se convertían en una kryptonita cuando estos abandonaban la atmósfera de Krypton. Los kryptonianos que están relacionados evolutivamente con los daxamitos son un grupo de kryptonianos exploradores que llegaron en algún momento a abandonar el planeta Krypton mucho tiempo antes del abandono que produjo Kal-El, con fines expansionistas por el universo, pero que pronto se encontrarían con un planeta llamado Daxam. Sin embargo, heredarían una naturaleza xenófoba mucho más extrema. Los daxamitas seguirían con este rasgo muy adentrado en el siglo 31. De acuerdo a una ley kryptoniana, donde ellos no creen en la pena capital, los peores criminales serían enviados a la zona fantasma. A pesar de la falta de comprensión de la naturaleza de la zona, su peligro que tenía para los presos y la falla que dicho lugar tenía en algunas ocasiones, tenía la presencia de algunas salidas o roturas de la dimensión a través de portales naturales que se invocaban en cualquier parte del universo conocido. El sol rojo de Krypton como tal se llamaba Ra, al cual fue adorado como una deidad por parte de los kryptonianos, aunque de una manera más científica, racional, como el dador y sustentador de toda la vida del planeta. Si bien muchos kryptonianos vestían con una ropa de colores brillantes para las ocasiones formales como los funerales y ciertas reuniones de consejo, exigían que todos se vistieran de blanco. La ropa formal blanca suele ser luminiscente. Entre las historias más destacables se encuentran muchas, pero podemos destacar principalmente las acontecidas con la destrucción de Krypton, que conlleva al hijo del joven Jor-El llegase a la Tierra, o sea Kal-El, y en sus diferentes cambios de origen y narrativa de diversos escritores que han recontado sus orígenes, así como las historias basadas en los ancestros de Kal-El sobre el mundo de Krypton en las mencionadas series de El Mundo de Krypton, volumen 1 y volumen 2, una antes de la crisis de las Tierras Infinitas y otra serie que viene casi a ser como el retcon de esa historia en el volumen 2. La historia de las ciudades kryptonianas embotelladas, de los cuales Kandor ha representado muchos puntos importantes de la historia del Hombre de Acero, así como la historia de Argo City, como ya veníamos contándole, que había sido el hogar del hermano Jor-El, mejor conocido como Zor-El, y de su padre, y su hija Supergirl, o sea Kara Zor-El, así como historias relacionadas a Krypton, donde los cambios de continuidad hasta DC y Renacimiento han cambiado hechos trascendentales como el narrado recientemente por Brian Michael Bendis. Asimismo, incluso en tiempos pre-crisis se llegó a determinar la existencia de kryptonianos de piel negra como aquellos que habitaron la isla de Batroc, donde tienen origen versiones kryptonianas de Superman como Batroc en historias de universos paralelos como Tierra 2 o mundos similares. Décimo, Sarnia, el planeta del lobo, primera aparición. Lobo, el volumen 2, número 0, octubre de 1994. Creado para hacer el mundo del cazarrecompensas y antihéroe conocido como el Lobo, mundo creado por Simon Bisley y Kate Gibson para contar parte de los orígenes de este personaje. Este es un planeta ficticio, fue el hogar de natal del Lobo, antes de que este mismo eliminase por completamente a su propia raza, una serie de bichos extraños en forma de escorpión, por Dios, convirtiéndolo en el último sarniano, tal como lo contó la serie Lobo del último sarniano de los mismos escritores y dibujantes. Actualmente se considera a Sarnia como un mundo inexistente, tal como es reconocido Krypton en el universo DC. Contrariamente a la personalidad de su último hijo, los sarnianos eran una raza pacífica. Sarnia estaba en una edad de oro y se había convertido en toda una utopía libre de crimen que rivalizaba con el mismísimo Krypton. Tenían muchas instituciones sociales como la Tierra, como guarderías infantiles, conciertos de música y personas de libre pensamiento. Se podía decir que eran todo un modelo utópico, tal como se le daría a conocer en un arco de DC Comics, en el arco Los Últimos Hijos, en el cómic Lobo Anual, volumen 2, número 3 de 1995. Los sarnianos, antiguos habitantes de Sarnia, eran una sociedad muy pacífica, nunca cayeron en algún tipo de malestar social.
Sin embargo, fueron eliminados después de que el lobo diseñara una especie de criatura voladora con la forma de un escorpión con un aguijón tremendamente letal que desató una plaga insoportable, causándole la muerte a todos los pobladores de Star. La muerte por picaduras de este animal fue una muerte dolorosa y muy lenta. De acuerdo al lobo, cree que él sería el último y único sarniano que quedaba, pero no obstante no se había dado cuenta que bajo la escritura de Simon Beasley y Kev Kingston en la misma miniserie titulada Lobo el último sarniano, se descubriría que no era este el caso, ya que se había descubierto la existencia de otro sarniano que estaba fuera del mundo cuando Lobo desató su plaga, y que por pura casualidad fue su maestra de cuarto año, la señorita Trips. Resulta que el Lobo tenía un contrato para entregar a la señorita Trips a su empleador Bill Truck II, a el mismo líder del equipo conocido como Legión, siendo este una situación muy delicada. Lobo tomaría sus promesas muy en serio, mantendría su reputación manteniendo su palabra a pesar de todo. Él la mantendría viva, aunque por algún momento le quita las piernas para evitar que se aleje. Cuando él cumple su contrato al llevarla ante Bill Truck II, líder de Legión, inmediatamente la mata rompiéndole el cuello. La historia de Sarnia es muy conocida en todo el universo debido a una publicación de una biografía del propio Lobo. Este libro es mencionado en las páginas que aparece el Lobo, volumen 2, número 0 de octubre de 1994, cuando discute la historia entre varios ladrones que están siendo perseguidos por el mismo Lobo. Más tarde, el planeta se ha convertido en el sitio para un intento en diversas ocasiones contra el mismísimo Lobo, que como se detalla en la miniserie que ya hemos mencionado, esto es en la serie Lobo Infanticidio, perdonen ahí esa aclaración. Entonces, de sus hijos, resultado de ser mujeriego, forman un batallón para emboscarlo. Lobo, pensando que estaba participando en unos juegos de guerra, patrulla atrás de varios cañones sarnianos. Incluso se encontraría con su antiguo hogar, que todavía estaba de pie. La mayoría de sus hijos serían asesinados en una batalla contra el imperio alienígena de los British, una raza de alienígenas que habían decidido tomar el planeta vacío para sí mismo. Lobo mataría a fuerza invasora, luego pasaría mucho tiempo luchando contra el último hijo de sus hijos. Estas luchas tienen lugar en una región altamente árida con poca vida vegetal. Eventualmente, él sería el único superviviente. El planeta sufriría mucho daño en estas batallas. Menciones honoríficas. ñapa número 1. Buldarianos. Aparición en Guy Gardner Warrior volumen 1 número 0 de octubre de 1994. Creados por Bill Smith y Mitch Bard, los Buldarianos eran una raza orgullosa que existió hace miles de millones de años. Actuaron como los autodenominados protectores del cuadrante de la galaxia, y del resto del universo. Fueron atrapados en una guerra contra los Tomoroks, quienes finalmente ganaron con el apoyo de otras razas alienígenas, cometiendo el genocidio por parte de los mismos Tomorok. Como la mayoría de los guerreros buldarianos muertos estaban así, los Tomorok poseyeron a la raza Buldar y los capturaron a la mayoría de los buldarianos con sus drones cracks. Los buldarianos sobrevivieron a través de la galaxia y comenzaron una existencia nómada. Mientras viajaban, harían paradas de planeta en planeta e intercambiarían sus ciencias avanzadas por el material genético de los grandes guerreros más grandes de los planetas que visitaban, y lo iban agregando a su propio grupo de genes robustos. Los buldarianos esperaban reunir el material genético necesario para que pudiesen tener el poder necesario para derrotar a los Tomoroks y volver a recuperar su planeta natal. También se esforzarían por preparar a los planetas que visitaron para el inevitable ataque de su enemigo jurado. Desafortunadamente para los buldarianos, todavía estaba en camino hacia la total extinción, a pesar de que sus mejores esfuerzos que estaban haciendo eran para buscar la forma de salvar a su propia raza. Ya hace cientos de miles de años, los buldarianos habían llegado algunas veces en su momento a la Tierra y se establecieron en la selva Nava. Allí descubrieron que los buldarianos eran genéticamente compatibles con los genes humanos, lo que les permitiría entrecruzarse y preservar su especie. Como la población nativa los consideraba como dioses, era bastante fácil conseguir que las mujeres necesitasen procrear, aunque el primer intento fue un fracaso debido a la maldición de un médico brujo local que estaba celoso de los buldarianos. Debido a esta maldición, el primer buldariano humano híbrido descendiente de estos se convertiría en un monstruo conocido como Dementor. Los intentos posteriores demostraron ser más exitosos. Sin embargo, se descubrió que tomaría siglos para que el ADN de ambas razas se fusionara.
Draconex. Finalmente, uno de esos seres nació en un hospital de la ciudad de Baltimore, en Maryland, siendo por pura casualidad el legendario superhéroe ex Linterna Verde. Bueno, hasta hoy en día había sido otra vez Linterna Verde, pero también mejor conocido como Guy Gardner, que por algún tiempo, aparte de haber sido Linterna Verde, era también conocido por el otro sobrenombre de Ward. Los Vuldarianos son metamorfos que dan forma a sus cuernos en una variedad de armas, escudos o armaduras. Las municiones para sus armas van desde cuchillos hasta armas de energía y piel blindada. Los Vuldarianos también poseen una fuerza super extraordinaria, resistencia increíble, su decoración mejorada y autoadaptación para aumentar su destreza de combate y su resistencia en la batalla. También son increíblemente longevos, ya que el guardián de la cueva los había protegido de sus legados durante miles de años. En algunos casos, un Vuldariano podía controlar voluntariamente las funciones de biocambio de otro Vuldariano, como se demostró con Dementor y Gardner. Segunda ñapa de esta lista especial: Gordarianos. Aparición en New Teen Titans, volumen 1, número 1, de noviembre de 1980. Otra de las razas alienígenas creada por Mark Boorman y George Pérez, los Gordarianos, son una raza de esclavistas intergalácticos que se originaron en el sistema estelar Vega. Ellos provienen del continente Gordariano en el planeta Karna. Son conocidos por ser recurrentes aliados del Imperio de la Citadel y de los señores de la Guerra de Okara. En algún momento antes del año 5708 a.C., cambiarían alianzas, por lo cual abandonaron a Citadel, por lo que se aliaron con la monarquía Zion. Antes después de la guerra Citadel, los ciudadanos de Citadel hicieron un pacto con los pacifistas de Shangri-La, asegurando que los protegerían de su mundo de otros posibles invasores a cambio de entregar un porcentaje de los bebés recién nacidos, siendo entregados una vez cada temporada de apareamiento de los Shangri-La. Un escuadrón de Gordarianos llegaría al planeta para cobrar su diezmo, con lo cual los bebés se criaron como esclavos de Citadel. Un Shangri-La se rebeló contra el tratado y asesinó a varios Gordarianos que intentaron esclavizar a su hijo. Los Gordarianos también han forjado alianzas con otros déspotas intergalácticos como la Tamariana Blackfire, bajo el mando de la confidente flota Dropagar. Los Gordarianos capturarían también a la hermana de Blackfire, la princesa Tamaran Starfire, y la mantuvieron esclavizada durante algunos años. Cuando la revolución del sistema Vega contra el gobierno de Citadel ocurrió bajo el liderazgo de los Omega Men, los Gordarianos eran en conjunto una raza liderada con los Banks, los que hacían prácticamente cumplir sus órdenes a favor del Imperio Citadel y cuyos diferentes estamentos legislativos impuestos bajo su régimen vegano. Sus fuerzas fueron las que lucharon contra los Omega Men durante muchas páginas de esa historieta, luego de los disturbios en contra de la Ciudadela y finalmente las fuerzas de la revolución en contra de Citadel. Una vez que esas fuerzas fueron derrotadas, el mundo natal de Citadel quedó devastado y desolado. Durante la segunda ola de las guerras contra la nueva Citadel, una década después del derrocamiento del imperio de la Ciudadela por parte de los Omega Men, los Gordarianos sirvieron como ejército de los Zions, que estaban haciendo una campaña de dominación contra el sistema Vega. Equipado por los Zions, una flota gordariana de 2 estrellas de sangre de clase 9 casi aniquiló una flota tamaraneana de 700 naves de guerra en una gran batalla. Sin embargo, no se perdió ni un solo Blue Star, mientras que solo 90 naves espaciales tamaraneanas sobrevivieron y más de 8 millones de colonos refugiados en las 2 lunas murieron simplemente producto de los daños colaterales. El hogar Starfire Tamaran sería atacado por 11 de esas naves espaciales, destruyendo el planeta en el proceso. Los tamaraneanos sobrevivientes, medio billón en 3.000 naves, continuaron la guerra contra los Gordarianos y los Zions, que se aliaron con una Raven empoderada por el poder de Trigon de los titanes, corrupta y malvada, pero siendo asistidos con la ayuda de los jóvenes titanes. Sin embargo, con su ayuda, los Zions y los Gordarianos fueron derrotados. Años más tarde, los tamaraneanos supervivientes invadieron el mundo natal gordariano, mientras que el ejército estaba en otra parte, por lo que pronto fueron asistidos por los jóvenes titanes que habían sido manipulados por una Starfire para poder buscar la protección de su especie. A la llegada del ejército gordariano, la situación cambió para ellos radicalmente. En vez de los jóvenes titanes, convenció a los Gordarianos para que dejaran que los refugiados tamaraneanos se establecieran en uno de sus continentes y a cambio ayudarían a cambiar la reputación de los Gordarianos en el universo.
Y bueno, este ha sido quizás un conteo especial dedicado a las más importantes razas que han tenido su aporte en los más importantes acontecimientos del universo DC. Y si las cosas pintan como se ha estipulado, si llegas a compartirte este video, comentas y difundes este mismo en cualquier red social, y si lo haces además de este video y logra tener una buena cantidad de likes, podremos buscar la posibilidad de hacer una segunda parte, que sería más o menos después de este fin de semana, debido a que estoy tratando de plantear cómo llevarles a ustedes todas las novedades o noticias que surjan de la Comic Con de San Diego 2019 respecto a DC Comics, no las películas, ustedes ya saben que no va a estar, pero dependerá de ustedes, nuestros seguidores de nuestro canal, a quien dedicamos exclusivamente con mayor esfuerzo este video en vísperas de que estamos celebrando los 500 suscriptores que se han llegado a unir a nuestro canal para apoyarnos, porque gracias a ustedes, de los cuales les dedicamos este canal, esperamos crecer mucho más gracias a ustedes, a quienes les dedicamos este top. Y ojalá hagan las sugerencias, la idea incluso así sea entre 15 o 20 o más días, los que sean necesarios, mientras yo les voy a tratar de aportar con mi puño de mi voz estas interesantes historias de estos personajes, y quizás lo que ya he estado planteando. Por otra parte, yo ya tenía pensado hacer un especial este fin de semana. Lastimosamente este directo no se pudo hacer por razones a que he tenido unas dificultades de logística, y además porque preferí dejarlo más que todo ahorita enfocado directamente a la Comic Con, que al menos trataré de sacar algunas novedades, noticias, lanzamientos de cómics, cancelaciones o alguna que otra miniserie que esté anunciado. Además estamos esperando los títulos que vayan a estar nominados ahorita a los premios Eisner de los importantes autores, como resulta que está la nominación de Pumpkin por el cómic de la miniserie Mr. Miracle, que fue un agrado para cierto público de ciertos fans. ¿Les gustó el video? ¿Quieren saber más de este tipo de curiosidades, top, biografías DC? Pues solo tienen que hacer una cosa: suscríbanse a nuestro canal, dando a la campanita que no se pierdan de nuestras publicaciones, compártalas con tus amigos y dale like a las mismas. Y recuerden, suscríbanse a nuestras redes sociales en Facebook, Amino, Instagram, Patreon, Twitter, y recuerden, sigan siendo felices. Black Hawk les dice hasta la vista.